El olor a trementina y polvo se mezclaba en el aire estancado del estudio. La luz de la tarde, una franja dorada y pálida, se abría paso a través del ventanal sucio, iluminando motas que danzaban perezosamente antes de volver a posarse sobre los lienzos olvidados. Cada uno de ellos un fantasma. Un comienzo abandonado, una promesa rota cubierta por una fina capa de indiferencia. Ella estaba allí, en medio de todo, sentada en un taburete gastado. Sostenía un pincel entre los dedos, pero sus nudillos estaban blancos por una presión que no tenía intención de pintar. La madera del pincel era una extensión fría de su mano, tan inerte como el resto de la habitación. Su mirada estaba perdida en la tela blanca, un desierto inmenso que le devolvía el reflejo de su propio vacío. Y entonces sonó. No era un teléfono real. Ningún aparato en la habitación vibró ni emitió sonido alguno. Era un eco antiguo, el repiqueteo metálico y giratorio de un teléfono negro, de esos que ya no existen. El sonido nacía directamente en su cabeza, agudo, insistente, imposible de ignorar. Con el primer timbrazo llegaron las voces, un susurro áspero, el de su antiguo profesor de arte. No tienes la disciplina necesaria. Luego, el suspiro cansado de su padre. ¿Cuándo vas a buscar un trabajo de verdad? Eran fragmentos, cuchillas afiladas que se clavaban en el silencio. Cada llamada abría una vieja herida. Apretó los párpados con fuerza, como si la oscuridad pudiera ahogar el ruido. Se llevó las manos a los oídos, pero el timbre estaba dentro, rebotando contra las paredes de su cráneo. Su respiración se aceleró, convirtiéndose en un hilo fino y tembloroso. El pincel cayó de sus dedos, golpeando el suelo de madera con un chasquido seco que se perdió en el estruendo interior. Cuando el teléfono por fin cayó, dejando tras de sí un silencio vibrante y doloroso, sus ojos se abrieron. Se posaron en un lienzo apartado, el único cubierto con una tela. Bajo ella se escondía la única idea que aún le importaba, el único trazo que sentía como suyo, una imagen que pugnaba por nacer, un susurro de color y forma que era su propia voz, casi inaudible. Lentamente, como si se moviera a través del agua, se levantó, dio un paso hacia el lienzo cubierto, un solo paso que le costó el mundo entero. Extendió una mano temblorosa, sus dedos a punto de rozar la tela que protegía su último refugio. Estaba tan cerca de responder a esa otra llamada, la silenciosa, la que venía de su alma. Pero justo en ese instante, el teléfono volvió a sonar, esta vez más fuerte, más violento, una sirena de alarma que amenazaba con derrumbarlo todo. El estruendo la empujó hacia atrás, como una ola invisible. Las voces ya no eran susurros, eran un coro de acusaciones que se entrelazaban, creando una jaula de sonido a su alrededor. Se encogió en el suelo, abrazándose las rodillas, un gesto inútil contra un ataque que venía de dentro. El suelo de madera estaba frío bajo sus pies descalzos, la única cosa real en un mundo que se desmoronaba en ecos y fracasos. Su mirada, desesperada, buscaba un ancla, algo a lo que aferrarse en medio del huracán. Vagó por los caballetes caídos, por los tubos de pintura aplastados, hasta que se detuvo. Se detuvo en una mancha de color olvidada en su paleta, una isla de azul ultramar casi seca, cuarteada por el tiempo. No era nada, solo un resto de pigmento. Pero en ese azul estaba el primer océano que vio de niña, el vértigo del cielo nocturno en el pueblo de sus abuelos, la promesa de todo lo que aún no había sido pintado. Ese color no gritaba, no juzgaba, simplemente era. Y en su silencio encontró una verdad devastadora. El teléfono, las voces, todo ese ruido infernal, se alimentaba de su miedo a la página en blanco, a la tela vacía. Pero el arte no hablaba con palabras, su lenguaje era otro, uno hecho de luz, de texturas, de la emoción silenciosa de un color perfecto. Las voces exigían respuestas, justificaciones. El azul solo ofrecía una posibilidad. El timbre no cesó, siguió martillando en su cráneo, pero algo había cambiado, había perdido su poder. Era un ruido de fondo, una interferencia molesta en una frecuencia que ya no le interesaba. Lentamente, con un movimiento que le pareció el más valiente de su vida, extendió la mano, no hacia el lienzo cubierto, aún no. Su dedo rozó la superficie áspera de la paleta y se hundió en el corazón del azul. Sintió el pigmento frío y terroso contra su piel, un ancla, una conexión. Levantó el dedo, manchado de un azul profundo, y lo observó como si fuera la primera vez que veía un color. El teléfono seguía sonando, insistente, furioso por haber perdido su atención. Pero ahora había otro sonido, un murmullo bajo y constante, la vibración silenciosa del lienzo que la esperaba al otro lado de la habitación. Por primera vez, se dio cuenta de que no tenía que colgar la llamada. Solo tenía que elegir cuál de las dos iba a responder. El dedo manchado de azul no temblaba. Era un faro en la penumbra del estudio, una promesa silenciosa.
Levantó la vista, y la habitación le devolvió una imagen de su propia ruina, pero ahora la veía con otros ojos. No era una tumba, era un campo de batalla abandonado, y era hora de reclamar el territorio. No se dirigió al lienzo cubierto, aún no. Su primer movimiento fue hacia la ventana. La madera se quejó al abrirse, dejando que una bocanada de aire fresco y el murmullo de la ciudad lejana barrieran el olor a fracaso. La luz entró con una fuerza nueva, revelando el polvo no como una mortaja, sino simplemente como polvo, algo que podía limpiarse. Y eso hizo. Empezó un ritual metódico, un exorcismo silencioso. Cada lienzo abandonado que apilaba en un rincón era una voz que ordenaba. Cada pincel que limpiaba con aguarrás, sumergiendo las cerdas hasta que recuperaban su color, era una crítica que disolvía. El teléfono sonaba de vez en cuando, un eco lejano, la estática de una radio mal sintonizada que ya no transmitía nada importante. Escuchaba la voz de su profesor mientras fregaba el suelo y la dejaba irse por el desagüe con el agua sucia. Durante días no pintó. Preparó su espacio. Estiró una tela nueva sobre un bastidor pequeño, sintiendo la tensión perfecta de la lona bajo sus dedos. Mezcló colores en su paleta limpia, no para un cuadro, sino por el placer de ver nacer un ocre de la tierra, un carmesí que latía como un corazón. El teléfono intentó advertirle que estaba perdiendo el tiempo, que eso no era un trabajo de verdad. Ella sonrió y hundió la espátula en un amarillo cadmio, observando cómo se rendía y se mezclaba con el blanco. Estaba aprendiendo un idioma que las voces no entendían. Entonces tomó un pincel. Se enfrentó al pequeño lienzo en blanco. No era un desierto, era una página, una pregunta silenciosa. No pensó en una obra maestra, ni en una exposición, ni en lo que dirían los demás. Solo pensó en el azul de su dedo. Cargó el pincel con aquel color, y con un solo gesto fluido y valiente, trazó una línea de un extremo al otro de la tela. No era un dibujo, fue una afirmación, una respuesta. El timbre del teléfono se ahogó en el silencio que siguió aquel trazo. Podía sentirlo vibrar débilmente, como el último estertor de algo que muere, pero su atención estaba en otra parte. Estaba en la forma en que la luz acariciaba el pigmento húmedo, en la promesa contenida en aquel simple gesto. Uno a uno los pequeños lienzos se fueron llenando, no de imágenes complejas, sino de estudios de color, de texturas, de la emoción pura de una pincelada. Eran conversaciones íntimas entre ella y sus herramientas. El estudio dejó de ser un mausoleo para convertirse en un taller, un laboratorio vivo y vibrante. Las voces del pasado a veces llamaban, pero sus palabras ya no encontraban eco. Estaban hablando con alguien que ya no vivía allí. Una tarde, mientras el sol teñía de naranja las paredes cubiertas de pequeños experimentos, sintió que estaba lista. El aire ya no pesaba. Su respiración era profunda y tranquila. Su mirada se alzó y cruzó la habitación, hasta detenerse en el gran lienzo cubierto, el fantasma que había gobernado su silencio durante tanto tiempo. Ya no le tenía miedo. Era solo tela y madera. Se levantó, dejando la paleta sobre la mesa. Cada paso hacia él era firme, decidido. El teléfono estaba mudo. El único sonido era el latido de su propio corazón, un ritmo constante que marcaba el comienzo de algo nuevo. Se detuvo frente al caballete. La tela que lo cubría era un velo entre dos mundos, entre el artista que fue y la que estaba a punto de nacer. Extendió la mano. Sus dedos rozaron la superficie polvorienta. Su mano se cerró sobre la tela áspera, un ancla en el mar de lo posible. Y tiró de ella. La tela se deslizó hacia el suelo en un susurro de lino y polvo, revelando lo que había debajo. El lienzo esperaba, blanco, inmenso. No era el desierto que antes la aterraba, sino un cielo abierto, un mar en calma antes del primer viaje. No había nada pintado en él, y en esa ausencia residía la victoria más absoluta. Había pasado años temiendo ese vacío, intentando llenarlo con una idea tan perfecta que silenciara todas las voces. Pero ahora entendía. La obra maestra no era una imagen que pudiera pintar. La obra maestra era ella, de pie frente a la posibilidad, con un pincel en la mano y el silencio en el alma. La conquista no era llenar el lienzo, sino reclamar el derecho a hacerlo. Y entonces el teléfono sonó. Un último timbre, débil, casi una disculpa. Pero la voz que escuchó ya no era la de un crítico, ni la de un padre preocupado. Era la suya, la voz de la niña que vio el océano por primera vez,
La voz del adolescente que se prometió nunca olvidar la magia de mezclar colores. Decía una sola palabra. Empieza. Una sonrisa lenta se dibujó en sus labios. Se dio la vuelta, cogió su paleta, una constelación de colores vivos y frescos. Hundió el pincel en el azul ultramar, el color que le había mostrado el camino, y se acercó al lienzo. Su primer trazo no fue tímido ni inseguro. Fue un río de color que cruzaba el blanco, una declaración de existencia. Después vino un ocre, un carmesí, un verde esmeralda. No pintaba un objeto, ni un paisaje. Pintaba el sonido del silencio, la textura de la calma, la forma de su propia libertad recuperada. La habitación ya no era un estudio, era un universo naciendo en tiempo real. Y ella era su centro, no porque fuera importante, sino porque estaba presente, completamente presente. Todos tenemos un teléfono sonando en nuestra cabeza, un coro de ayeres, de miedos, de las expectativas de otros. Nos dicen que no somos suficientes, que es demasiado tarde, que el lienzo está demasiado blanco. Pero en el lugar más silencioso de nuestro interior hay otra llamada, un murmullo persistente, el eco de nuestra propia voz. No grita, no exige, solo espera. El secreto nunca fue como acallar el ruido. El secreto siempre fue tener el valor de escuchar el silencio. Y entonces, con un solo color, con un solo gesto, con una sola decisión valiente, responder.